Muy bien, hermanos, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a tomar nuestra Biblia con nuestra mano derecha, hermanos. Vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por este día, por el festejo. Gracias a Dios por cada hermana, cada joven, cada niño que ha estado dedicado, ¿verdad?, para este día. Y gracias también, ¿verdad?, por sus felicitaciones. Y agradecemos a Dios, ¿verdad?, por todos y cada uno de ustedes en este día tan especial. Vamos a repetir nuestro pacto de compromiso que dice: esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en este día queremos darte gracias, Señor, en primer lugar porque tú eres nuestro Padre Celestial. Gracias porque tú has decidido, Señor, crear este universo, Señor, el mundo en él vivimos, Señor. Y también gracias por cada uno de mis hermanos que ahora nos encontramos aquí, Señor, en este lugar, dispuestos para aprender más y más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón, y que podamos, Señor, también al salir de este lugar poder compartir estas buenas nuevas de salvación y también estas buenas nuevas, Señor, de gran gozo que hoy estamos a punto, Señor, de descubrir, y también, Señor, de poder ser guiados a través de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos, pues, al salir de este lugar también compartir, Señor, y no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Siéntense, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga. Voy a mover esto un poquito nada más para acá, porque no veo a los hermanos, ¿verdad?, que están acá, y son los papás a quienes me voy a dirigir. Entonces, por eso es que el día de hoy vamos, ¿verdad?, a compartir y a meditar en la palabra del Señor. Pues felicidades a los padres, felicidades a aquellos, ¿verdad?, que Dios les ha dado el privilegio y la dicha, el honor, porque es un honor, la verdad, de poder tener hijos y de poder llenar, ¿verdad?, su aljaba, como dice la palabra del Señor, con los hijos también. Así que doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, agradeciendo siempre a Dios por el favor, por la atención y también, ¿verdad?, por pues el compromiso que se requiere para poder ser padres y para poder, ¿verdad?, cumplir a sí mismo con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, gracias a cada uno de ustedes y también a los que son alguna figura paterna, ¿verdad?, a los que representan una figura paterna en su casa, en su hogar, en la comunidad, ¿verdad? Hay hermanos aquí en la congregación que no han podido, ¿verdad?, o no han tenido hijos. Y bueno, pero eso no significa que no sean un ejemplo para otros en la comunidad, para sus propios sobrinos, para sus propios familiares, ¿verdad? Seguramente ellos son también ejemplo, ¿verdad?, dentro de su familia, como un padre a seguir, como una figura paterna, como alguien de autoridad, para que el Señor, ¿verdad?, pueda bendecir a través de ellos la vida de muchas personas. Así que a todos ustedes, bendiciones de lo alto y gracias a Dios, ¿verdad?, por estar aquí en esta hermosa mañana. El propósito de este mensaje, hoy es un mensaje especial, bueno, es un mensaje acerca del Día del Padre que he preparado, que voy a compartir con ustedes en unos momentos más, para poder, ¿verdad?, escudriñar acerca de la palabra del Señor. Y permítanme un momentito para poner la presentación. Ahora sí, muy bien. El mensaje del día de hoy le he titulado Un Padre Ejemplar. Un Padre Ejemplar. Está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo número 2, que leímos hace unos momentos atrás, hermanos, que compartimos en la lectura bíblica congregacional. Y uno de los ejemplos de padres en la Biblia que encontramos, hay muchísimos padres en la Biblia. Nuestro Padre Celestial es el mejor ejemplo que podemos tener. Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos también, ¿verdad?, nosotros una constante, vemos también nosotros, ¿verdad?, una manera en que Dios se ha estado relacionando y una forma en la cual Dios ha estado brindando a este mundo el privilegio de ser padres. Saben, la psicología moderna y todas aquellas cosas modernas que el día de hoy
nos están queriendo orientar acerca de las familias y cómo son las nuevas modalidades y cómo son las nuevas conformación de las familias. Si acaso tendrán unos 50, 80 años de experimentar estas nuevas pensamientos y estas nuevas formas de hacer familia. Déjenme decirles que la familia establecida, la familia tradicional y la familia que Dios ha instituido tiene cientos y cientos de años. Es milenario. Es un sistema milenario. Ha funcionado en todas las culturas, ha funcionado en todos los lugares, ha funcionado en todos los tipos de configuraciones que las culturas se han estado desarrollando. Y bueno, en contra de eso, ¿verdad? Podemos nosotros decir que el modelo de Dios funciona hasta el día de hoy y funcionará porque es una idea de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque la verdad es que el modelo de un papá, de una mamá y de los hijos en una familia establecida, dada por Dios, es el modelo que Dios quiere que sigamos. Es el modelo que Dios quiere que todavía sigamos conservando. Y es el modelo que nosotros vamos a seguir promoviendo y vamos a seguir defendiendo como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, para que esta sociedad tenga un justo equilibrio, que tenga un balance, ¿verdad? Completamente idóneo, y que nosotros como padres, cabeza de la familia, como sacerdotes de nuestro hogar, como personas que hemos sido escogidas de parte del Señor para guiar nuestras casas, podamos tener, ¿verdad?, una decisión firme cada día de ser un padre ejemplar. Y el día de hoy quiero mostrarles uno de tantos padres, porque no alcanzaría toda la conferencia o todo el tema del día de hoy. Este mensaje no alcanzaría para hablar de todos los padres en la Biblia. Quiero hacer referencia a uno de los padres que menos se menciona en la palabra del Señor. Cuando ustedes escuchan la palabra padre, quizás se le venga a su mente en primer lugar su papá terrenal, y es lógico, por supuesto, el papá terrenal de cada uno de nosotros. Los que todavía tienen el privilegio de tenerlo aquí en la tierra y de hablar con él, de abrazarle, de escuchar sus consejos, etcétera, pues se nos viene a la mente, o se les viene a la mente, su papá terrenal. Quienes ya partieron, quienes ya tuvimos el privilegio de verlo, de gozarlo, de haber disfrutado a nuestro papá de una manera o de otra, también podemos dar gracias al Señor por la vida de él, y se nos viene a la mente un montón de cosas que pudiéramos nosotros ahora contar. Pero en la palabra del Señor también encontramos algunos padres, y a veces pues podemos decir, por ejemplo, Abraham, podemos mencionarlo a él como no solamente el padre de la fe, sino también el padre del único hijo que tuvo, llamado Isaac. Bueno, el hijo de la promesa, aunque tuvo otro hijo, que este hijo también fue bendecido por Dios de una manera distinta a Isaac, llamado Ismael. Y que bueno, ahorita, ¿verdad? Pues precisamente estos dos muchachos todavía están en pleito y están en guerra, ¿no? Allá en el Medio Oriente, ¿no? Israel, que es Isaac, ¿verdad? Y todos los árabes y todas las colonias y todas las tribus y todos los países que tienen que ver con los árabes, pues son descendientes de Ismael. Están ahorita, ¿verdad? Echándose bombitas y echándose cuetitos, ¿verdad? Y todo eso, amenazando con la Tercera Guerra Mundial. Bueno, esa es una decisión que hasta el fin de los tiempos va todavía a prevalecer, y nos va a traer serias consecuencias las decisiones que cometió Abraham en ese sentido. Y bueno, podemos ver a muchos padres también en la Biblia que se nos pueden venir a nuestra mente. Elí, por ejemplo, ¿verdad? Un mal ejemplo, el padre Elí, a pesar de ser pastor, a pesar de ser el sacerdote ahí en el templo en el pueblo de Israel, pues al final de los días de él, ¿verdad? Pues no fue un padre muy ejemplar, que digamos, ¿verdad? En cuanto a las cosas del Señor. Y así podríamos ir viendo algunos padres. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos a un padre que está oculto y que casi nadie habla acerca de él. Y estoy hablando de José de Nazaret. La Biblia no dice que se llama de Nazaret, pero bueno, podemos decirlo, ¿verdad? Deducirlo por la tradición y también por el lugar donde él mismo nace. José de Nazaret fue un padre ejemplar por las cosas que hizo, ¿verdad? Desde antes que naciera su hijo Jesús, que por cierto no fue cualquier hijo, que fue un hijo, ¿verdad?, de la promesa, y que fue un hijo que obviamente, ¿verdad?, nos trajo al Salvador,
¿verdad? A este mundo, y que a él se le dio el privilegio desde antes de que este niño naciera, cuidarlo. Desde antes que este niño naciera, tomar serias decisiones, y desde antes que este niño naciera, también, ¿verdad?, tomar en serio la promesa del Padre Celestial de haberlo escogido no solamente a María, la madre de Jesús, sino también a José como el padre, ¿verdad?, humano, o el padre, ¿verdad?, la figura paterna que él iba a representar para el Señor Jesús. Hace muchos años estaba yo conduciendo en la ciudad de Monterrey, recuerdo muy bien, y estaba esperando que el semáforo cambiara hacia verde, y en un automóvil, en una camioneta, había un cartelito que decía: cualquiera puede ser padre, pero se necesita algo especial para ser papá. Entonces le tomé una fotografía a ese cartelito, ¿verdad? Le tomé una fotografía y empecé a meditar acerca de lo que decía este anuncio. Y este anuncio hace dos claras advertencias. Número uno, dice que no es lo mismo pues ser padre que ser papá. Y eso tiene muchísima, ¿verdad?, lógica, tiene muchísima, un pensamiento profundo, obviamente, que no es lo mismo ser padre y ser papá. Y la segunda cosa que yo puedo ver en este anuncio que me encontré es que tal vez pareciera que se ha perdido el verdadero significado de ser padre. Se ha perdido el verdadero significado. Reconocemos que ser padre no es fácil. Parte de la dificultad es que para ser padre no se estudia también, al igual que para ser mamá. No se estudia. Y para eso se necesita muchísima madurez. Pero quiero detenerme en esta frase: reconocemos que ser padre no es tarea fácil. El día de hoy está muy desconfigurado la palabra padre. De hecho, si me permiten a mí este pensamiento que les voy a decir en esta mañana, de hecho para mí, una de las categorías que a veces nos rebajan como padre es que nuestros hijos y la sociedad misma pretende que nosotros seamos amigos de nuestros hijos. Y no es posible ser amigos de nuestros hijos. Como padres no podemos limitar la paternidad a una simple amistad. Los muchachos necesitan jerarquías. Los muchachos necesitan autoridad. Los muchachos necesitan a una figura responsable. Y pretender que el papá es más como un amigo o más que un amigo es una degradación de la palabra padre o de la paternidad. Y entiéndaseme que no estoy diciendo que no podemos llevárnosla bien con nuestros hijos, que no podemos ir a un juego de béisbol, que no podemos ir al parque, que no podemos ir a disfrutar de una rica nieve. Entiéndase eso. Entiéndase que el papá tiene una responsabilidad mucho mayor. El papá tiene que tener una conjugación muy difícil en la vida. Tiene que ser justo, pero tiene que ser severo también. Tiene que ser justo porque los hijos encuentran en el padre, en la figura paterna, la justicia que ellos reclaman, la justicia que ellos piden. Todos hemos querido libertad. Todos, cuando somos hijos, queremos salir de nuestra casa para ser libres y hacer lo que se nos pegue la gana. Y todos hemos querido anhelar una libertad. Y nos molesta la injusticia. Y como jóvenes peleábamos por la injusticia. Y nuestros hijos ahora, qué bueno que puedan ellos enarbolar la bandera de la justicia. Pero en casa, la justicia la imparte el padre. La justicia la imparte esa figura paterna, ese hombre, el cual es una figura representativa de Dios. Pero también tiene que ser un poco severo y duro para poder combinar las dos cosas que dan equilibrio en una familia. No decimos que no tenga amor y respeto. Por supuesto que son ingredientes muchísimo importantes. Y Dios nos pide a nosotros que como padres seamos cariñosos, seamos amorosos y que no exasperemos a nuestros hijos, que no los hagamos caer, ¿verdad?, en una exasperación, ni que tampoco los hagamos caer, ¿verdad?, en una desilusión de ese tamaño y de esa manera. Pero no podemos nosotros conjugar el ser padres con una figura de autoridad, con ser amigos, con una figura de ser camaradas y de ser iguales. Los padres no somos iguales a nuestros hijos.
Los padres no somos iguales a aquellos que están en una jerarquía menor. Y no hablo de un orgullo, no hablo de una prepotencia, no hablo de una jerarquía nada más porque me tocó ser padre y tú eres mi hijo y me tienes que obedecer. Hablo de una verdadera figura de autoridad que necesitan todos nuestros muchachos, todos nuestros hijos y esta generación. Porque cuando el hijo se va, porque cuando los hijos se van, cuando la hija se va, terminan buscando al padre. Al padre terminan buscando. Independientemente de cómo fue, al padre terminan buscándolo porque tienen cosas y cuentas pendientes que arreglar, o tienen proyectos pendientes que construir, o tienen cosas que no entendían y ahora quiero retomar esas pláticas que tú me decías cuando no entendía lo que tú me estabas tratando de enseñar. Y entonces regresamos al padre, regresamos a esa figura. Yo siempre he dicho que cuando un bebé, cuando un niño pequeñito, recién nacido incluso, nace, tiene un día de nacido, y así no tenga papá y mamá, la primera figura que le acercan a un bebé, a un niño en esa condición, es a una mamá. Irremediablemente porque necesita la mamá. Y entonces le acercan a una tía, le acercan a una hermana, le acercan a una abuela, le acercan a una amiga, le acercan a una mujer que quiere adoptar ese bebé, le acercan a una mujer como figura materna. Mamá tenemos y tenemos mucho, y todo mundo puede tener una figura materna. Al papá es al que hemos perdido en la vida, y a veces lo hemos perdido por diferentes circunstancias. Por eso Dios, cuando Él se reconcilia con el mundo y con sus hijos que no están dentro de los caminos del Señor, se presenta como un Padre celestial, porque es al Padre al que hemos perdido, porque es esa figura que hemos perdido, porque es esa relación que nos da a nosotros ese impulso en la vida al que hemos perdido. No se presenta como ninguna otra figura, Él se presenta como Padre. Y es un verdadero padre para nosotros. José, el padre adoptivo de Jesús, tampoco le fue fácil asumir una responsabilidad como esta. José, quien de oficio era carpintero, también tuvo las cualidades de la madera, ¿verdad? También en sí mismo. La madera es dócil, maleable. La madera se puede moldear. La madera podemos hacer arte y figura con ella. Y Dios pudo trabajar en él, en su voluntad, para hacerlo dócil, como Él quería, tras darle una noticia que iba a cambiar el rumbo de su destino. Pero también la madera es firme. Y José era firme. Era dócil, pero también era firme. Y así mismo es el Padre, firme y dócil. Justicia y severo. Y en todas las configuraciones de la paternidad, con decisión debemos de enfrentarnos a la vida que Dios nos ha dado. En los tiempos actuales que estamos viviendo, y Dios mismo requiere que cada varón, que cada hombre, seamos padres ejemplares. Y en esta mañana quiero, con la ayuda del Señor, brevemente, poder contestar una pregunta que quiero que ustedes mediten a lo largo de este mensaje. ¿Cómo es un padre ejemplar? ¿Cómo es un padre ejemplar? Y aquí están, ¿verdad? Para que nos puedan entregar los bosquejos y que ustedes puedan tener una copia del mensaje del día de hoy. Hay 3 características que yo veo en José, sacados del libro de Mateo, capítulo número 2, que hemos leído en la introducción de este culto, hermanos, y que sabemos perfectamente bien que Dios nos pida a nosotros para que podamos ser fieles varones, padres, y también, ¿verdad?, que podamos ser ejemplo a nuestros hijos. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice que un padre ejemplar es un padre real. A veces pedimos perfección y decimos, bueno, yo quisiera que mi padre fuera perfecto. O a veces las esposas dicen, yo quisiera que tú fueras un hombre perfecto. O a veces nuestros padres nos impusieron esa carga de decir, es que yo soy perfecto, tú también tienes que ser perfecto. Y creemos y nos desarrollamos y nos conducimos en la vida creyendo que somos perfectos. Pero me parece mejor que la palabra
no es perfección. La palabra es reales. Somos gentes reales. Somos personas que caminamos, somos personas que nos equivocamos, somos personas que nos caemos, somos personas que nos levantamos y somos personas que podemos también recapacitar en todo lo que hemos hecho mal y somos personas que podemos avanzar y seguir adelante. Un padre se requiere que sea una persona real. Y hay dos características que tenía José en la palabra del Señor cuando Dios le dio la noticia de que él iba a ser el padre de Jesús, el niño que nacería, que era el Mesías del mundo para poder salvarlo de sus pecados. Y la primera característica que yo veo en la palabra del Señor, en Mateo capítulo 1, versículo 24, un capítulo anterior, cuando el Señor le revela a José el verdadero plan que tenía para él, para María y para el niño, y que a él lo había escogido para esta tarea tan importante. La primera cosa es que él acató, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La primera cosa que hace un padre ejemplar, antes que cualquier otro curso que pueda ir uno a ver 3 pasos para ser mejor papá, más que ir ahí a ver 3 prioridades que mi familia tiene, o ir a ver videos para ver cómo puedo ser yo un padre de un niño que tiene 11 años, o de un niño o de un joven que ya es universitario, o de otro que ya está casado. En vez de ir primero a ver estos videos y tener estas especialidades, lo primero que Dios nos pide es que acatemos la palabra de Dios. Si nosotros somos obedientes, si nosotros somos personas que podemos atesorar la palabra de Dios, acatar es, ¿qué significa la palabra acatar? Acato, sujetarse. Yo me sujeto, yo me abrazo, yo estoy asido de la palabra del Señor. Y dice la Biblia, hermanos, ahí está Mateo capítulo 1, versículo 24, ayúdame a leerlo por favor. Dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Se fijan? Dice que él hizo. En ese momento cumplió la primera cosa. Un padre real, el primer punto que estamos viendo aquí ahorita, es que un padre realmente acata la palabra del Señor. A José se le presentó un ángel, porque así Dios le plació hablarle a él. Aparte, no había todavía la palabra de Dios escrita y no estaba terminada como para decirle: lee la Biblia y allí descubre la voluntad de Dios. Pero no necesitamos un ángel. Tenemos la palabra del Señor, tenemos la Biblia, tenemos, ¿verdad? La palabra bendita del Señor, que el cual ahora nos está diciendo cuáles son las características que debe de tener un padre que, en primer lugar, acata la palabra del Señor. El caso de María iba a ser mamá sin casarse antes. María estaba embarazada sin haber contraído matrimonio. Oiga, ¿esto era material para el periódico local de Jerusalén? ¿O era un caso para un chisme comunal ahí entre las amigas de María? ¿Se imaginan la portada del periódico? María espera bebé sin conocer varón, ¿no? María, la hija de fulanita de tal, de la esquina, ¿no? Y pues ahí está en duda José el carpintero. La Biblia dice que José quiso dejarla, ¿de qué manera, hermanos? Secretamente, dice la palabra del Señor. Ayúdame a leerlo aquí. Dice: José, su marido, como era ¿qué? Justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Se fijan otra característica? La palabra de Dios nos dice que el varón que Dios escoge, la persona que Dios escoge para la familia, para los hijos, el padre que Dios escoge, las oraciones que hacen las mujeres cuando tienen oportunidad de pedir por un varón, para que sea no solamente su esposo, sino también que sea el papá de sus hijos, y que todo esto se lleva a cabo desde antes de casarse. Dios se encarga de traer personas con características especiales. No quiere decir que todos tengan las mismas características, pero en este caso José tenía una característica muy especial. Dice que él acataba la palabra de Dios, y la segunda cosa es que él era justo. Él le gustaba la justicia, él era un hombre prudente. Y entonces dice que José quiso dejarla secretamente.
José era un hombre justo, pero también era un hombre devoto, porque él iba al templo de Jerusalén, porque él era un hombre comprometido con Dios y porque también era un hombre que iba a respetar a María, respetó a María y por supuesto iba a cumplir con la promesa primero que Dios le estaba haciendo y segundo con María y las expectativas que ella tenía. Porque también convengamos en una cosa, María no es que haya pedido ser la mamá de Jesús. María no es que ella haya sido educada desde chiquita, porque ya su mamá sabía, la mamá de María, ya sabía que ella iba a ser escogida. No es que ella ya tenía en su descendencia de su papá, de su mamá, una idea clara y una revelación clara de que esa hija, al contar tantas generaciones, iba a ser la mamá de Jesús. Por supuesto que desciende del linaje del Señor, pero ella no sabía hasta ese momento que iba a ser escogida por el Padre Celestial para cargar en su vientre al Salvador del mundo. Entonces, no era que todo estaba planeado por ellos, era que esto iba a cambiar la vida desde ahora y para siempre. Cuando se enteró del embarazo de María, José mostró dos cosas importantes. La primera, mostró compasión, y la segunda, que estaba dispuesto a dejarla en secreto para no exponerla a la vergüenza pública. Todos ustedes saben perfectamente bien qué es lo que ocurría cuando una mujer estaba embarazada sin haberse casado. No solamente era la burla, no solamente era el desprecio, no solamente era, ¿verdad?, la calumnia, sino que era una exposición para que los varones de esa comunidad pudieran tomar piedras, apedrearla y en el peor de los casos matarla hasta dejarla sin vida. Y la palabra de Dios dice que él la dejó en secreto para no exponerla a la vergüenza pública. Es decir, que él tuvo un compromiso y que él guardó silencio y que él, ¿verdad?, entonces asumió esa responsabilidad desde ahora en adelante. José prefirió que la culpa recayera sobre él. El lema de José era: si Dios lo dice, si Dios me dijo que esto iba a ser así, tiene que ser entonces verdad. Y José, estoy seguro que él era un hombre que no solamente era real, acataba la palabra del Señor, era justo, sino que también estoy seguro que José pertenecía a este club, al club del Santiago capítulo 1 versículo 22, que Santiago 1:22 dice, ayúdame a leerlo por favor, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores de la palabra. El Señor le dijo, ¿verdad?, la promesa. El Señor le dijo que iba a suceder algo y Dios le dijo que Él era el escogido juntamente con María para poder ser portador de el Salvador del mundo. Y Él obedeció e hizo exactamente la palabra del Señor. Entonces, la primera característica de un hombre real es que él acata u obedece la palabra del Señor. Ahora, hacer esto implica ajustes, porque Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos dice lo siguiente. Pablo, escribiendo a la iglesia, ¿verdad?, nos dice en su carta, ayúdenme: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces hay que hacer cambios. Si usted quiere ser una persona real y quiere ser una persona que acata la palabra del Señor, el primer consejo que yo le voy a dar es que usted tiene que hacer cambios. Y el cambio que tiene que hacer es, primero, despójese de todo peso que nos asedia y del pecado, que nos asedia. Hay cosas que traemos cargando como hombres, hay cosas que traemos cargando como varones, como personas, y estas las traemos en la mente y tenemos ataduras mentales. La traemos en el corazón y tenemos ataduras en el corazón. Vamos a separar, porque Pablo dice que hay un peso que venimos cargando y que no necesariamente sea pecado. Pero hay pecados que entonces sí estos, ¿verdad?, nos asedian constantemente y eso nos trae a nosotros serias consecuencias. Entonces, si tú detectas que no es pecado, vas bien, vamos bien. Entonces tenemos que quitarnos el peso que tenemos por delante. Las hermanas, las mujeres, los hijos no deberían de condenar a los varones diciendo que alguna actitud es un pecado y que lo va a llevar a algún pecado.
sepamos definir cuando es el peso que venimos cargando y sepamos definir cuando claramente sea un pecado y este pecado nos asedia. Pero vámonos por la parte del peso. Dice, despojémonos de todo peso, que son a veces, como les dije ahorita, ataduras mentales, prejuicios, pensamientos, formas de ser, características, personalidad, caracteres, etcétera, etcétera, etcétera. El ser humano es tripartita, los hombres y las mujeres somos tripartidos. No solamente estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, sino también tenemos nosotros una personalidad, tenemos también un carácter, ¿verdad?, que nos define a nosotros, y tenemos un temperamento del cual hemos sido cableados por parte de nuestro Señor al momento de habernos creado. La personalidad es aquella que demostramos por fuera. Todas las cosas que queremos ser, todas las cosas que queremos comprarnos, todas las cosas que queremos que la gente sepa de nosotros, es la personalidad que nosotros mostramos por fuera. Es la personalidad. El temperamento es aquello, ¿verdad? O bueno, voy a irme con el carácter. El carácter es aquello, ¿verdad?, que nosotros demostramos en los problemas. Ese es el carácter. Y el carácter se puede controlar. El carácter se puede manejar. El carácter se puede, ¿verdad?, doblegar de alguna manera. Pero el temperamento, y aquí es donde batallamos muchísimos de nosotros, el temperamento es algo que no se puede cambiar. Dios nos ha configurado, nos ha cableado y nos ha puesto con un temperamento. De los tres, Jesucristo dijo, al que hay que atar es al hombre fuerte que está dentro de ti. Y adivinen quién de los tres que he mencionado, personalidad, carácter y temperamento, es el hombre fuerte. El temperamento es el hombre fuerte. Porque el temperamento viene por dentro, ligado con el alma, y ese no se puede cambiar. Podemos cambiar nuestra personalidad. Yo no soy el mismo de cuando tenía 8 años como un hijo. No fui el mismo cuando entré a la secundaria. No fui el mismo cuando entré a la preparatoria o salí de la preparatoria, cuando entré a la universidad y cuando me casé. Y ahora, después de 25 años de casado, no soy el mismo. Mi personalidad ha cambiado y la puedo cambiar. El carácter, también el carácter me cambia. Me cambia para bien o me cambia para mal. Y dice el dicho, ¿verdad?, genio y figura, ¿qué dice? Hasta la sepultura. Y como he dicho yo, si te tocó un hombre o una mujer, ¿verdad?, con el carácter indomable, le voy a poner así, ¿verdad?, tóxico, como dicen el día de hoy, ¿verdad? Iba a decir podrido, pero no lo voy a decir podrido, pero tóxico, como dicen el día de hoy. Si te tocó un hombre o una mujer hacer, así va a morir él o ella, te lo garantizo. Así va a morir. No hay absolutamente nada que pueda cambiar el carácter de una persona más que la voluntad sometida al Señor. Pero la tercera cosa que tenemos nosotros, que es el temperamento, ese cómo lo controlamos, ese cómo lo domamos, mejor dicho, ese cómo lo cambiamos. Si yo soy sanguíneo, o soy colérico, o soy melancólico, o soy flemático, ¿cómo me cambio? Ya no quiero ser flemático, ahora quiero ser sanguíneo. Y ya no soy sanguíneo, ahora quiero ser colérico. Ya no quiero ser colérico, ahora soy melancólico. ¿Cómo le hago para cambiarme de temperamento? Porque ese no se puede cambiar. Dios lo diseñó así. Dios nos dio ese temperamento innato a todos y cada uno de nosotros. Los temperamentos no se cambian, los temperamentos se controlan. Se controlan. Y adivinen quién es el único domador de temperamentos que puede hacerlo. El Espíritu Santo es el único que lo puede hacer. Hay un libro, por cierto, de un autor que se llama Tim LaHaye, o Tim LaHaye, como quieran pronunciarlo ustedes, que se llama Los temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan ahí. Se lo voy a compartir en PDF. Pero los temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que debemos de despojarnos de todo peso, que debemos de despojarnos de aquellas cosas que a nosotros nos están acechando y que traemos cargando en nosotros. La personalidad la puedes cambiar. Si antes te querías parecer al artista, ¿verdad?, ya aquel artista que estaba de moda en aquel entonces, ¿cuál artista? A ver, ¿cuál? El Buki, dice el hermano, ¿verdad?, o el Chicoche, o no sé quién, ¿verdad?, los Temerarios, o no sé quién, ¿verdad?, queríamos parecernos a todos esos artistas. Pues ahora ya cambiamos, ¿verdad?, de personalidad. El carácter a veces nos lo cambia
¿verdad? O lo podemos nosotros controlar, lo podemos educar, y ese carácter se educa. Pero el temperamento es el que debemos de someterlo al Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios nos dice: despónjense de todo peso y del pecado que los asedia. Y entonces ustedes van a poder tener verdaderamente, ¿verdad?, la libertad en Cristo Jesús para poder ser un hombre y una mujer, ¿verdad?, completamente controlado por el Espíritu Santo. David Livingstone, un gran misionero bautista, dijo: Señor, envíame a donde quiera, dijo él. Hablando de la obediencia, porque estamos hablando de un padre que es ejemplar, es un padre real, acata la palabra del Señor y obedece, ¿verdad?, al Padre Celestial. David Livingstone dijo: Señor, envíame a donde quiera, solamente ve conmigo. Dame cualquier carga, solamente sosténme. Corta todo lazo, excepto al que me ata a ti. Corta cualquier lazo, Señor. Yo no sé a dónde vas a ir, yo no sé a dónde vas a estar, yo no sé qué vas a hacer en los próximos 5 años, pero déjame decirte una cosa. La palabra de Dios dice que seamos personas reales, que acatemos la palabra del Señor. Y en segundo lugar, dentro de este primer punto, es que nosotros adoremos a la persona de Dios, que adoremos a nuestro Señor Jesucristo. Es la segunda cosa que José hizo. Regresemos ahora a un pasaje de la Biblia donde Lucas cuenta la misma historia de otra manera del relato del nacimiento del Señor Jesucristo. Nos dice en Lucas capítulo 2 versículo 41 al 42, dice que sus padres iban todos los años a Jerusalén. Él era una persona que adoraba al Señor. Era una persona que él era una persona comprometida y no solamente devota, sino también era una persona que adoraba. Sabía perfectamente bien cuál era la diferencia entre el respeto hacia Dios y la adoración hacia Dios, porque son dos cosas completamente diferentes. La pobreza de José y de María era un puente y no una muralla para la adoración al Señor. Sin duda ellos eran pobres, sin duda ellos no tenían riqueza y dinero, sin duda el nacimiento de Jesús fue en un pesebre y sabemos perfectamente bien qué fue lo que aconteció, y no se nos dice en la Biblia que ellos vivían en la opulencia, al contrario, ellos vivían en pobreza, y dice que esa no era la muralla que tenía para adorar al Señor. Ellos iban todos los años, ¿a dónde? A Jerusalén, al templo de Jerusalén, para adorar al Señor, porque tenían un grande respeto y también tenían una grande motivación hacia la adoración. No ofrecieron un cordero. Si ustedes exploran la palabra del Señor, dice que ellos no ofrecían corderos, ofrecían un palomino. Era algo más todavía sencillo, era algo más fácil de poder criar y conseguir, porque no les daba para poder ofrendar un cordero, porque no eran dueños de rebaños de corderos para poder ellos ofrecer corderos como toda la gente, la mayoría de la gente lo podía hacer. Y aunque José era pobre, fue un gran líder espiritual en su familia, porque él nos dice, ¿verdad?, en la palabra del Señor, que él, ¿verdad?, no creía que solamente a Dios se le adoraba con grandes presentes. A veces decimos nosotros: bueno, yo quisiera tener mucho dinero para adorar al Señor, o yo quisiera tener muchos recursos para poder, ¿verdad?, servir al Señor. Y dice la Biblia que no, que él no creía que la adoración se hacía con grandes presentes. Y la segunda cosa que él no creía es que en una adoración falsa de labios solamente hacia afuera. La palabra de Dios nos dice que él creyó en instruir a Jesús, en asistir al templo constantemente. Dice que iban juntos, él y su familia, al templo, y vemos a Jesús yendo año tras año hasta la edad de 12 años, cuando tenemos el relato ese donde Jesús, ya siendo alguien que podía platicar con los líderes del templo, él discutía acerca de la palabra del Señor. Pero eso era no porque era Dios mismo en la tierra, sino porque la instrucción de José le daba a él la capacidad de poder hablar de la palabra del Señor. Asimismo, Abraham e Isaac, otros padres que fueron ejemplares, aunque esta historia y este caso no es el mejor ejemplo para poder decir: bueno, es que tengo que sacrificar a mi hijo para poder adorar al Señor, pero aún en el sacrificio, aún en las cosas difíciles que Dios le pidió a Abraham, aún en las adversidades, Abraham lo que hizo fue adorar al Señor. Vean lo que dice la Biblia. Dice, ayúdame a leerlo: y tomó Abraham la leña del holocausto
y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Fueron ambos juntos. No dice que envió el muchacho con los criados y que bueno, maréenmelo por ahí y denle una bebida para que, ¿cómo se llama? Se maree y que no sepa, ¿verdad? Que lo vamos a sacrificar, o vámonos de noche y lo llevamos dormido, o le pegamos un golpe en la cabecita para que él, ¿verdad? No sienta el dolor y no sienta que lo voy a sacrificar al Señor. No era eso. En los momentos difíciles nos enseña esta palabra que la devoción a Dios y a la familia es fundamental en la vida de un padre. Y dice que cuando inclusive la prueba más grande que le pueden pedir a un ser humano, a un padre, a una madre, la vida de sus hijos en sacrificio, Dios mismo, aquel que le dio el hijo de la promesa, se lo pide ahora en adoración. Entonces dice Abraham: heme aquí, envíame mi Señor, yo iré inmediatamente y haré como tú me has ordenado. Y si ustedes leen la Biblia, en el pasaje de Génesis capítulo 22, no dice que él postergó su decisión. No dice que le dijo Dios: ¿sabes qué, Abraham? Quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y como que de repente se hizo, ¿verdad?, que no entendió nada, y por ahí 2 días, 3 días, una semana, un mes, y no iba a adorar porque sabía muy bien que Dios le iba a confrontar y le iba a decir: hey, ¿qué pasó con el hijo? No me lo has sacrificado. Y no crean que él estaba sacando la vuelta, o que él entendió mal y que él pudo haber dicho: tengo otro, a lo mejor era el otro el que quiere que sacrifique en vez de este. No le consultó a la mujer para decirle: ¿cómo ves, mujer? Dios me pidió esto, porque sabía muy bien que la mujer le iba a decir que no y no lo iba a dejar salir de la casa con el muchacho. A la mañana siguiente, dice la palabra del Señor, tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo inmediatamente, para cumplir con la adoración al Señor. La importancia de actuar con compasión y justicia en todas las situaciones familiares nos da el ejemplo de que el extremo de ser sacrificados hay también una plena adoración. José no es un padre que dice: no hagas lo que yo digo, sino lo que yo hago. Porque es muy fácil decir: ustedes hagan lo que yo digo. Y todos ustedes pueden decir: pues sí, pues yo voy a hacer, ¿verdad? Lo que el pastor nos está diciendo. Pero no, José decía: tú tienes que hacer lo que yo hago. Y está bien el criterio, porque es muy difícil ser ejemplo con hechos. Es muy fácil ser ejemplo en palabras, pero no es nada fácil ser ejemplo con los hechos. Jesús mismo dijo: porque ejemplo os he dado. El mismo Jesús vino al mundo y sirvió a los apóstoles, a los discípulos. Él mismo sirvió a la humanidad y él mismo fue el siervo supremo por sobre todas las cosas. Y él dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, no dicho, sino hecho, vosotros también hagáis. Y no os hagáis. Que no os hagáis, sino que más bien hagáis, ¿verdad? Porque puedo decir que no se hagan ustedes, sino tengan, ¿verdad?, el completo respeto. Muy bien. Número 2, vamos un poquito más adelante. ¿Cómo es un padre ejemplar? Un padre ejemplar no solamente es real, dijimos, sino segundo, es creyente. El padre que es creyente cree en lo que, en lo imposible. De hecho es bíblico, creer en lo imposible. Dice la Biblia que pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice? Del Espíritu Santo es. De José se dice en la Biblia que era justo. Lo acabamos de leer, que él era un hombre justo, que él no quería infamarla, sino quiso dejarla secretamente. Él era un hombre justo. Por eso es que Dios le encomendó esa tarea tan importante. Y la Biblia nos desafía a creer lo imposible. Dios es el Dios de los imposibles, dice el Salmo 77:14. Y eso debe de ser una constante en nuestras vidas. José creyó en su corazón que todo lo posible era por parte de la mano del Señor. Entonces José acepta lo que los teólogos liberales nunca van a aceptar. Nunca van a aceptar los teólogos liberales. ¿Cómo fue posible que María quedara embarazada
sin haber estado con un hombre, con un varón. Los teólogos liberales tienen ese pensamiento hasta el día de hoy, pero dice en la palabra del Señor que Él mismo le creyó al Señor y la mano del Señor hizo ese milagro, y por lo tanto lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y por sobre todas las cosas, entonces Dios lo cumplió. Lo que hacemos proclama lo que creemos de Dios. Lo que hacemos proclama lo que creemos de Dios. Si nosotros hacemos cosas que están, ¿verdad?, fuera del cristianismo, eso creemos de Dios. Si nosotros hacemos cosas que pues nos derrotamos y no creemos que Dios lo vaya a hacer, eso creemos de Dios, que Dios no puede hacer las cosas más allá de lo posible. Dios promete un hijo a Abraham, lo leímos hace unos momentos. La Biblia dice, y creyó a Jehová y le fue contado, dice la Biblia, por justicia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Todo lo que Dios le dijo a Abraham en la promesa, Dios le dijo en la promesa de Dios, le dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Y por esa creencia y por esa actitud y por esa fe que tuvo, fue llamado no solamente padre de la fe, sino que le fue contado, dice, por justicia. Entonces el Padre cree lo imposible. ¿Qué cosas hay imposibles en la vida que hoy no podemos nosotros, ¿verdad?, controlar? La familia, los hijos, los problemas, las dificultades. Bueno, dice Dios, todo lo posible te lo dejo a ti. Es más, ni siquiera ores por lo posible, porque todas las cosas posibles las puedes hacer tú. Pero yo soy el Dios de los imposibles. Le dijo a Marta y María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Señor, estos problemas me rebasan, pues es el Dios de los imposibles. Señor, este hijo me rebasa, pues es el Dios de los imposibles. Señor, este trabajo yo no puedo con él, es el Dios de los imposibles. Señor, en mi familia la situación se está poniendo cada vez más fea. Dios es el Dios de los imposibles. Cuando creemos al Señor, nos cuenta por justicia y veremos la gloria del Señor. Cree lo imposible, dice la Biblia. Y entonces Dios actuará a nuestro favor. Pero dice que también el padre creyente cree en el futuro. Cree en el futuro que Dios le está dando. Cree en el futuro que Dios le está marcando y le está mostrando hacia adelante. ¿Por qué cree en el futuro? Porque en el caso de Jesús le dice, este no es cualquier niño. Este no es cualquier ser humano. Este niño tiene una característica entre muchas muy especial y dice, dará a luz un hijo, ayúdenme, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él cree en el futuro que Dios le está dando. Este niño en el futuro iba a ser el salvador del pueblo. Él iba a ser el salvador del mundo. Entonces este niño, José, es un niño no solamente de la promesa y especial. Yo quiero que tú pienses y creas que en el futuro este niño va a ser un grande salvador del mundo. Y cree en el futuro. Dios es un gran optómetra. Desea que tengamos una buena visión de lo que Dios nos dice. Una buena visión, según Pablo, nos dice en su palabra, que nosotros nos pide un ingrediente muy importante para ver hacia el futuro. Que nos pide un ingrediente muy importante para tener visión. Aunque no tengamos visión física, aunque no tengamos, ¿verdad?, buena vista. Había una mujer llamada Helen Keller, que fue una escritora de himnos, muchos himnos escribió ella, y tenía la característica que era cieguita, que era una persona que no tenía la vista física, pero que ella tenía unos bifocales de la fe que usó grandemente en su vida. Escribió grandes himnos. Ojalá puedan tener la oportunidad de consultarlo en internet. ¿Cuántos himnos escribió esta mujer? Helen Keller. Y ella dice en uno de sus himnos, ¿verdad?, de Alcancé salvación, precisamente es uno de los himnos que ella escribió, un himno muy importante y muy grandioso para nosotros. Aunque todo se torne, ¿verdad?, en la marea, todo se torne oscuro y gris, he de confiar en el Señor y estoy bien
con el Señor. La Biblia dice, hermanos, que por fe andamos. El apóstol Pablo nos dice, hermanos, ayúdenme, porque por fe andamos, no por vista. Andamos por fe y no por vista. Ese es el ingrediente principal que debemos de tener como cristianos, ahora como varones que estoy dirigiéndome a ustedes, para poder ser ejemplo de los creyentes en el futuro. Creer en el futuro porque andamos por fe y no por vista. A veces, y esto puede sonar muy trillado, como predicador de la prosperidad va a sonar esto que voy a decir yo, pero a veces actuamos con las cosas que tenemos a nuestro alcance. Y eso dice el Señor, no actúes por vista, actúa por la fe. Andamos en fe, andamos en fe. Si Moisés hubiera contestado a Dios cuando le dijo, ¿qué tienes en la mano? Tenía una vara con la que andaba, ¿qué? Pastoreando a las ovejas, ¿verdad? De su ganado. Si él hubiera dicho, bueno, Señor, pues tengo una vara nada más con la que ando haciendo esto y todo lo demás, y no hubiera creído la promesa del Señor, no hubiera librado con esa vara, porque con esa misma vara y con el cayado del pastor pudo sacar al pueblo de Israel 2 millones de personas para guiarlos hacia la tierra prometida. Con esa vara. Le dijo el Señor, tírala en el piso. Y la tira. Y se convierte en serpiente. Entonces, wow, asombroso por el milagro que Dios había hecho. Y Dios le dice, toma la vara otra vez. Y cuando le iba a agarrar, le dice, espérame, Señor, ¿qué no sabes que aquí estas cosas en la tierra pican? Y si te pica te muerde una serpiente, ¿te puedes morir? El Señor le dijo, toma la vara. Y él entonces estaba viendo lo que iba a tomar con su mano, la vista, pero por fe él toma la vara y al instante cuando toca la serpiente con su mano se vuelve otra vez vara, porque esa es la fe que Dios quiere que tengamos. A veces decimos, bueno, pues esto es mis capacidades son estas, hasta aquí puedo dar, hasta aquí doy, ya no puedo avanzar más, ya no puedo tener más imaginación, ya no puedo tener más recursos, ya no sé más qué hacer. Pues dice la Biblia que no andamos por vista. ¿Andamos por qué? Por fe. Porque por fe andamos y no por vista. Dice el Señor, bueno, si tú quieres llegar hasta aquí, bueno, es tu responsabilidad, es tu limitación. Pero yo puedo llevarte a lugares donde tú verás la gloria del Señor. Los bifocales de la fe se usan para ver de cerca y de lejos lo que Dios nos quiere dar. José creyó que ese fruto de María era el Hijo de Dios. Y él también ve el Calvario, porque era el futuro de la humanidad. Un padre ejemplar ve un futuro prometedor a través de su Hijo. Y número 3, un padre ejemplar no solamente es un padre real, no solamente era un padre, ¿qué dijimos? Un padre creyente, gracias, sino también es un padre responsable, porque él cuida de sus hijos. Un padre responsable cuida de sus hijos. Dice la Biblia, en el caso de José, dice que después que partieron ellos, cuando ya nació el niño, dice la Biblia que había alguien que lo estaba persiguiendo a Jesús. Y dice que después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños ¿a quién? A José. Y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño, ¿para qué? Para matarlo. Cuida a sus hijos. José obedeció diligentemente las instrucciones del ángel para proteger a Jesús y a la mamá de Jesús, su esposa María. Se levantó inmediato y llevó a su familia a Egipto para escapar de la amenaza del rey Herodes en ese momento. Lo mismo que sucedió con Abraham. Protege a su hijo también. Saben, vivimos en un mundo de confusión, de caos, y nuestros hijos necesitan protección. Por eso es que somos padres de nuestros hijos. Con lo que yo empecé al principio a decir, que la paternidad no es una simple amistad. La paternidad es una protección más allá de lo que podamos imaginar. Los valores están cambiando constantemente. Ya la frase esa trillada que la Biblia nos dice, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, ya lo estamos viviendo.
Ya es una realidad. Ya no es una promesa, ya es una realidad. Constantemente están cambiando los valores. Hasta en los aparadores, ¿verdad? Lo que ahora vemos, ya no podemos disfrutar con nuestra familia. Cambia constantemente. Los niños deben entender la diferencia, como yo siempre lo he dicho, no solamente entre lo bueno y lo malo. Nuestros hijos no solamente deben entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Eso es fácil. Se lo puedes explicar en un video. Lo pueden ver en un video en cualquier momento y a lo mejor les sale mejor que a nosotros explicarle lo bueno y lo malo. Nuestros hijos deben de saber la diferencia entre lo bueno y lo bíblico. Lo bueno y lo bíblico, porque hay cosas buenas que parecen buenas pero que no son buenas. Al corazón del hombre le parecen buenas, dice la Biblia, justas, rectas, pero su fin son caminos ¿de qué? De muerte y de perdición. Por eso es que ahora tenemos que cambiar nuestra manera de educar a nuestros hijos en esta época. La diferencia entre lo bueno y lo bíblico. Eso es bueno, sí, pero no es bíblico. No le agrada al Señor, no le agrada a Jesús. Y José muestra esa característica tan importante. Él es guardián de dos tesoros, María y Jesús. Y hoy en día Dios ha dado 4 brazos a las madres. Dos los puso en su madre y 2 en su padre. Porque María cuida a José y José cuida a María y a Jesús. Y ella está doblemente protegida. La prioridad familiar lleva siempre a la protección y siempre al cuidado que Dios tiene de nuestra familia. El trabajo principal de los varones en la antigüedad, de la época de Abraham, de Isaac y de Jacob, era estar a la puerta de su casa, no permitiendo que entre a su casa el enemigo y las cosas de la maldad. Ese era el trabajo de los varones. Por eso ustedes constantemente en la Biblia dice que los varones estaban sentados juntos, reunidos, los varones estaban sentados en las puertas de la ciudad para cuidar que no entraran personas ni entraran influencias a esa comunidad. Esa responsabilidad la hemos perdido hoy en día en nuestras comunidades y en nuestras ciudades. Pero en nuestras casas no deberíamos de perderlo. Somos quienes dejamos entrar y dejamos salir. Somos esos policías, sí, pero Dios dice que somos sacerdotes de nuestro hogar para cuidar y velar que entre y que sale en nuestro hogar. Y esa responsabilidad la llevaremos siempre hasta que muéramos o hasta que el Señor nos lleve con Él. Una de dos. Y número 2, para terminar, el padre no solamente cuida a sus hijos, sino también el padre conduce a sus hijos. Esa palabra me gusta mucho a mí, conducir. Es una palabra que me gusta demasiado porque dirigimos el barco, porque dirigimos la vida de nuestros hijos. ¿Quieres que yo haga lo que a ti se te pegue la gana? Estoy conduciendo tu vida, estoy conduciéndola. Tú algún día vas a ser el conductor de tu vida, pero yo estoy conduciendo ahora tu vida porque tú eres mi responsabilidad. Conducidos con un propósito, conducir la familia, conducir la vida de nuestros hijos. La Biblia dice que José estaba conduciendo la vida de María y de Jesús. Dice la Biblia en Lucas 2:51, dice, y descendió con ellos. No dice, ustedes vayan al templo. Ya los traje aquí, ustedes vayan a la iglesia. Como muchos papás, ¿verdad? Muchos que ustedes fueron inconversos primero, y que primero vino la mujer y después vino los hijos. ¿Cómo le hacía el varón? ¿Verdad? Ahí está, se acaba afuera de la iglesia. Estábamos en una iglesia, nosotros éramos pastores en una iglesia. Bueno, yo era pastor en una iglesia. Y entonces, ¿verdad? Afuera de la iglesia estaba una filita de carros así, ¿eh? Una filita de carros, todos inconversos los papás, ¿no? Entonces, ahí era donde conocí a aquel amigo que me dijo, usted es el que les controla la mente a todos los que están ahí adentro, ¿eh? Ese fue el que me dijo ese amigo. Le dije, no hombre, le digo, si no puedo ni controlar mi mente, ¿usted cree que le voy a controlar la mente a todos los que están ahí adentro? No hombre. Entonces me dice, por eso me cae bien, dice, porque usted, ¿cómo se llama? Es bien centrado. Entonces, ahí conocí a esa persona y toda esta una filita así. Casi le pedía permiso a tránsito para que no los moviera de ahí, ¿verdad? Fuera de la iglesia, porque eran los que estaban esperando a las hermanas allá adentro.
Entonces, él no le dijo a a María y a Jesús, no le dijo, vayan al templo, yo me quedo aquí en el billar, o yo me quedo aquí con mis amigos, ¿verdad? O yo me quedo aquí en la tienda, o yo me quedo aquí, ¿verdad?, en la plaza comprando algo, mientras ustedes llegan, como en 2 horas, ya nos vemos aquí, nos vamos otra vez allá al pueblo. No. Dice la Biblia que él descendió con ellos y volvió a Nazaret con ellos. Tampoco era de que, bueno, váyanse ustedes a Nazaret, yo me voy en el otro camión, ¿verdad? Yo me voy en el otro viaje, me voy yo, porque me voy a quedar aquí con mis amigos de verme aquí en el billar o aquí en el ¿cómo se llama? En la plaza o lo que sea. Y al rato te alcanzo, mujer, y al rato te alcanzo, hijo. No, fue con ellos y descendió con ellos y estaba sujeto a ellos, Jesús. Y su madre guardaba todas estas cosas, ¿dónde? En su corazón. En su corazón. El padre ejemplar ocupa el tercer lugar, porque es Dios primero, Jesús primero y después Él. El padre que se sujeta a Dios, su hijo se sujetará también a Dios. Si el padre no se sujeta a Dios, ¿cómo esperamos que los hijos también se sujetan a Dios? Porque no es prioridad para el padre, no es prioridad para el hijo. El padre debe instruir al hijo y a la madre para que puedan dirigir juntos a este hijo. Vean lo que dice la Biblia en Proverbios, que ustedes ya lo han leído mucho, que son expertos en esta materia. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. ¿Sí? En los tiempos de Salomón, pues el padre estaba todo el día afuera, igual que a veces hoy, y pasaba días a veces sin estar en casa, y el padre dejaba una instrucción. Decía, esto y esto se hace aquí en la casa, y dejaba una instrucción. Y la mamá se encargaba durante el día de dirigir esta instrucción. A lo mejor no lo hacían el primer minuto que el papá se iba. A lo mejor lo hacían 1 minuto antes de llegar el padre. Pero la mamá se encargaba durante el día de cumplir la instrucción del padre. Hacía lo que hacía la mamá, tenían que cumplir la instrucción del padre. No era una mamá alcahueta, no era una mamá que ¿cómo se llama? Que jajaja, y vamos a ir y venir y todo lo demás. Ay, se me olvidó, ay, no lo hicimos, ay, lo demás. No era una mamá así. Era una mamá que también daba dirección en la casa. Y esa era la armonía que había en la casa. La familia no es una democracia, ¿sabían ustedes eso? Imagínense de repente, ¿va? Una familia de 10, de 10, imagínense. 9 nos pusimos de acuerdo, papá, para que hagamos esto en la casa y tú eres minoría y tú perdiste. La familia no es una democracia. No se puede conducir una familia de esa manera. Siempre fue un patriarcado y un matriarcado. Siempre. Dice la Biblia, instruye, ¿qué dice? Al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No seas de aquellos, dicen, que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas tampoco. Bueno, ¿quién sabe por qué salió ahí eso? No era parte del versículo, pero Dios se lo está dando a ustedes y a mí también, para no ser fiadores de nadie. No tiene nada que ver con el pasaje, con el sermón del día de hoy. Pero pues ni modo, ¿verdad? Termino con esto. Había un hombre llamado, o de apellido, Crisóstomo, Juan de Crisóstomo. Era uno de los grandes predicadores de toda la historia del cristianismo. Y tiene un sermón en la que habla sobre la mejor manera de criar a los niños. Estoy hablando de la época del siglo IV, V, VI más o menos. Y tiene un sermón donde dice que él aconseja a los padres a poner a sus hijos nombres de grandes personajes de la Biblia para poder enseñarles repetidamente la historia del portador original de ese nombre y así darle un modelo como base al cual vivir y un motivo de inspiración para su vida cuando lleguen a ser adultos. Y creo que es un buen ejemplo. Y la Biblia nos dice que en los padres, entonces, podemos nosotros conducir a nuestros hijos, para ser padres responsables, conducir a nuestros hijos y poder llegar, ¿verdad?, a un destino que Dios nos tiene preparado, a un buen destino. José llegó a su destino, ser un padre ejemplar. La Biblia no nos dice en qué año murió José. No nos dice en qué época, ¿verdad?, falleció este hombre. A la edad de 12 años todavía Jesús tenía Padre Eternal. Después de ahí lo encontramos a Jesús ya de grande, a la edad de 30 años, ya en Jerusalén, buscando su ministerio o haciendo su ministerio. Y no tenemos referencia de qué pasó con José. La historia universal sí nos dice qué pasó con él.
tuvo más hijos con María y después, ¿verdad?, él murió de una enfermedad, etcétera, y cosas así. Pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que él fue a llegar a ser un padre ejemplar porque cumplió con ese destino. El padre que camina con Dios siempre, siempre, siempre llega a su destino. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos al Señor. Ahí en los boletines que ustedes tienen, ahí en los boletines, en la parte de atrás dice, en una de las partes de atrás, dice 5 compromisos de un verdadero hombre, ¿no? Ahí donde están los anuncios, más o menos, donde está el horario de la iglesia, ahí viene 5 compromisos de un verdadero hombre. Ojalá lo podamos leer en casa, meditar en casa, y por supuesto, ¿verdad?, ponerlo en práctica en el nombre del Señor Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por esta enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de José, Señor, el Padre terrenal de Jesús. Y gracias también, Señor, por todos los ejemplos que tenemos en la Biblia para poder tomar, Señor, de ello referencias de cómo podemos ser padres ejemplares. En esta hora te pido, Señor, por los padres de nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, para que tú les bendigas. Ellos en sus tareas de ser papás y en su tarea diaria, Señor, de estar cumpliendo a sí mismo con tu voluntad. Te pido por aquellos que también representan una figura paterna en su hogar, en su familia, en la sociedad. Y Padre, te pedimos para que como varones podamos cumplir con esa responsabilidad, con ese compromiso, Señor, que tenemos contigo y con ese gran honor que tú nos has dado de poder ser padres y de poder conducir la vida de nuestros hijos, porque ellos ciertamente son prestados, pero tenemos la responsabilidad de educarlos siempre, siempre bajo el estandarte de tu palabra. Te pedimos pues, Señor, que nos ayudes para que podamos ser ejemplo en nuestra sociedad. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén, Señor.